El flash se disparó, y por un segundo parecía que el tiempo se había detenido. Alejandro observaba al fotógrafo, un hombre seguro de mirada intensa, mirar a su esposa Mariana con una atención que iba más allá del profesionalismo. Era solo una sesión de fotos de embarazo, pero había algo allí, algo en la manera en que ella sonreía, en el brillo diferente de sus ojos, en cómo él le pedía que acariciara el vientre, que girara el rostro, que sonriera, de verdad. El clic de la cámara se mezclaba con el pulso de unos celos que Alejandro intentaba ahogar. Solo es un trabajo, se repetía a sí mismo. Pero semanas después, cuando llegaron las fotos, notó que cada imagen lo inquietaba de una manera que no sabía explicar. Mariana parecía enamorada, y entonces llegaron los mensajes. El nombre del fotógrafo brillando en la pantalla del móvil de ella tarde en la noche. Me encantó editar tus fotos. Tienes una luz preciosa. Podemos hacer otra sesión más íntima, solo tú y yo. Fue en ese momento cuando el mundo de Alejandro empezó a derrumbarse. El hombre que había registrado el instante más sagrado de sus vidas, la llegada de un hijo, era también quien estaba destruyendo su matrimonio. Y tú, si estuvieras en su lugar, ¿tendrías el valor de abrir esos mensajes hasta el final? ¿O preferirías vivir en la duda antes que enfrentarte al dolor de la verdad? ¿Tú perdonarías? Ya está al aire. ¿Tú perdonarías? Aquí tú eres el jurado y decides en los comentarios si perdonarías o no historias de traición y dilemas amorosos. Antes de sumergirnos en esta historia, escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Es increíble ver hasta dónde llegan estas historias, donde el amor, el dolor y la traición hablan el mismo idioma. Hoy conocerás la historia de Alejandro y Mariana, una pareja joven que esperaba su primer hijo. Después de años intentando concebir, ese era el momento más importante de sus vidas. Mariana estaba radiante y Alejandro hacía de todo para verla feliz. Quería que se sintiera hermosa, deseada, especial. Por eso decidió regalarle una sesión de fotos de embarazo, un gesto de amor, que terminó convirtiéndose en una pesadilla. Porque el hombre encargado de retratar la dulzura de la maternidad, el fotógrafo carismático, atento que parecía comprender a Mariana mejor que nadie, acabaría siendo el centro de una de las traiciones más dolorosas que un marido puede enfrentar. Pero lo más perturbador no fue el adulterio en sí, fue la forma en que todo ocurrió y el motivo que llevó a Mariana a cruzar la línea. Y tú, si estuvieras en el lugar de Alejandro, ¿podrías seguir creyendo en el amor después de una traición así, justo cuando más necesitabas estabilidad y confianza? ¿Tú perdonarías? La sesión tuvo lugar un domingo por la mañana, en un campo abierto a las afueras de la ciudad. El fotógrafo, Cayo, era conocido por su sensibilidad, por saber capturar momentos de conexión. Desde el primer contacto, Mariana se mostró encantada con él. Decía que sabía ver a las personas de verdad, que era un artista, no solo un profesional. Alejandro lo tomó con humor al principio. Cayo era simpático, hablador, de esos que parecen caerle bien a todos. Pero algo en él le incomodaba. Una excesiva cercanía, una mirada demasiado prolongada. Durante la sesión, Cayo daba instrucciones con voz suave y tono envolvente. Mírame, Mariana. Eso es, levanta el rostro, siente la luz. Se acercaba, le acomodaba el cabello con delicadeza. Alejandro observaba en silencio, convenciéndose de que era solo parte del trabajo. Pero la forma en que ella sonreía cuando él la elogiaba no era una sonrisa ensayada. Al volver a casa, Mariana parecía eufórica, ligera, casi en trance. Hablaba del talento del fotógrafo, de cómo se había sentido bonita otra vez. Alejandro sonreía, pero por dentro sentía un peso en el pecho. Había algo raro, y no sabía qué era. Días después, mientras Mariana se duchaba, el móvil vibró sobre la mesilla. Una notificación. Cayo. La edición de las fotos ha quedado perfecta. Tienes una belleza única, Mari. Alejandro se quedó helado. Aquello no sonaba profesional. Su mano temblaba. Podría abrir la conversación, pero no lo hizo. Cerró los ojos, respiró hondo. Tal vez sea solo una exageración artística, pensó. Esa noche, cuando ella salió del baño y le sonrió, algo en él ya había cambiado. La confianza empezaba a morir. En silencio. En los días siguientes notó que Mariana pasaba más tiempo con el teléfono, sobre todo por las noches. Decía que hablaba con amigas, pero bloqueaba la pantalla cuando él se acercaba. Y lo peor, el deseo entre ellos desapareció. Mariana, que antes era dulce y cariñosa, comenzó a apartarse. Decía que estaba cansada, que los dolores del embarazo la agotaban. Pero al mismo tiempo, siempre estaba arreglada, maquillada, perfumada, más coqueta que nunca. Alejandro empezó a notar las coincidencias. Ella salía a hacer recados y volvía horas después con una mirada brillante que ya no era para él. La duda lo consumía, pero lo que descubriría después
sería peor que cualquier sospecha. ¿Y tú, si estuvieras en su lugar, habrías abierto aquellas conversaciones? ¿O esperarías pruebas más claras antes de enfrentar la verdad? ¿Tú perdonarías? Una mañana, cuando ella dijo que iba al control prenatal, Alejandro decidió seguirla. Esperó unos minutos, tomó el coche y condujo detrás de ella. El corazón le golpeaba en el pecho. Mariana se detuvo frente a un edificio antiguo. En la fachada, un cartel discreto. Cayo. Fotografía artística. Alejandro aparcó a cierta distancia. La vio bajar, arreglarse el pelo y entrar. Esperó casi una hora intentando convencerse de que era solo algo profesional. Pero cuando ella salió, todo se vino abajo. Mariana reía ligera mientras Cayo la acompañaba hasta el coche. Él le tocó el rostro con una naturalidad que solo da la intimidad. Y antes de que entrara, la besó. Un beso rápido. Pero Alejandro sintió que el suelo desaparecía. El cuerpo le ardía. Rabia, vergüenza, incredulidad. Durante años había creído que el embarazo sería un nuevo comienzo. Ahora comprendía que el hijo que ella llevaba era el único lazo aún intacto entre ellos. Esa noche fingió dormir. Pero el silencio era más ruidoso que cualquier palabra. ¿Debería enfrentarse a ella y destruir lo poco que quedaba de familia? ¿O callar, solo para que el bebé naciera en un hogar aparentemente entero? Y tú, en su lugar, ¿esperarías el nacimiento antes de buscar la verdad? ¿O lo enfrentarías todo, aunque eso lo destruyera? ¿Tú perdonarías? Alejandro siguió viviendo como un extraño en su propia casa. Dormía en el sofá, hablaba poco. Por dentro había tomado una decisión, haría la prueba. Necesitaba saber, esperó el parto. Durante todo el nacimiento permaneció frío, distante. Cuando la enfermera le puso al bebé en los brazos, lloró, sin saber si era emoción o desesperación. Sin que Mariana lo supiera, tomó un mechón de cabello del niño y lo envió junto con su ADN al laboratorio. Fueron los días más largos de su vida. Cada notificación en el móvil hacía que el corazón le temblara. Cuando llegó el resultado, se quedó inmóvil. Luego las manos empezaron a temblarle. El bebé era suyo, pero en vez de alivio sintió un vacío profundo. ¿Por qué? Después de quedarse embarazada, Mariana lo había traicionado. Esa noche la esperó en la cocina. «El hijo es mío», dijo con voz firme. «Ya lo sé». Ella respiró aliviada, pero en su mirada había miedo. «No entiendo», continuó él. «¿Por qué hacerlo, Mariana? ¿Por qué destruir todo justo cuando empezábamos una familia?» Ella guardó silencio largo rato y finalmente susurró, porque no soportaba ser la mujer perfecta, la madre ideal, la esposa ejemplar. Solo quería equivocarme. Alejandro parpadeó atónito. ¿Equivocarte? ¿Esa es tu explicación? Ella lo miró llorando. Me sentía ahogada. Cayo fue un error, sí. Pero me hizo sentir viva. Tú no entiendes lo que es pasar meses siendo tratada como una muñeca frágil. Sin deseo, sin voz, él se levantó furioso. ¿Y qué esperabas? ¿Que te agradeciera por traicionarme? Ella no respondió. El silencio fue un abismo. Él la miraba, buscando si aún quedaba algo que pudiera salvarse. Pero en el fondo sabía que lo que había muerto no era el matrimonio, era la confianza. Y eso no se reconstruye. ¿Y tú? ¿Podrías perdonar una traición por libertad? ¿O entenderías que todo error tiene un límite? ¿Tú perdonarías? Los días siguientes fueron un borrón. Alejandro apenas hablaba. Mariana intentaba fingir normalidad, pero la casa ya no era la misma. Hasta que una mañana, el teléfono vibró, un número desconocido. Un mensaje con una foto. Mariana, embarazada, sonriendo en una sesión. Y detrás de la cámara, Cayo, su mano apoyada suavemente sobre el vientre de ella. La leyenda decía: «Ahora entiendes lo que realmente fue la sesión». La sangre de Alejandro se heló. La foto no era pública, pero en cuestión de horas empezó a circular por toda la ciudad. El escándalo se extendió. Mariana fue suspendida de su trabajo. Cayo cerró el estudio. Y Alejandro, sin quererlo, se convirtió en el marido engañado. El hombre que todos miraban con lástima, pero al que nadie se atrevía a hablarle. Esa noche la encontró en la terraza, los ojos hinchados de tanto llorar. Ella intentó hablar, pero él levantó la mano. «Ya no hay nada que decir. Lo nuestro se convirtió en espectáculo». «Alejandro, por favor, no me dejes sola en esto», suplicó. Solo quería empezar de nuevo. Él la miró largo rato. ¿Y empezar de nuevo con quién? ¿Conmigo, que ya no confío? ¿Con el mundo que te juzga? ¿O contigo misma intentando olvidar lo que hiciste? Ella bajó la cabeza. Él tomó las llaves, respiró hondo. «Quizás algún día te entienda, pero ahora no puedo». Salió sin mirar atrás. Dejó a Mariana sola, envuelta en el mismo silencio que ella misma había creado. El bebé lloró en el cuarto, y por un instante ella comprendió que la traición no solo había roto un matrimonio, había cambiado el destino de todos. Y tú, si fueras Alejandro,
¿Podrías perdonar a una mujer que traicionó con su propio fotógrafo y arrastró a toda la familia al escándalo? ¿O creerías que el perdón a veces solo es otra forma de seguir sufriendo? ¿Tú perdonarías?